Mañana he tomado un texto que está, todos los que puedan acompañarme con sus Biblias, está en el libro de Lucas, el capítulo 7. El libro de Lucas, el capítulo 7. Vamos a leer a partir de el versículo 36. No sé cómo dice el subtítulo de la Biblia de ustedes, pero el subtítulo de la mía dice: Jesús perdona a una pecadora. En el contexto de Israel, una pecadora, ya eso lo veremos más adelante, una palabra un tanto fuerte. De la misma manera que era una palabra fuerte en aquella época, también lo es hoy. Pero probablemente era parte de un objetivo el tener esta fuerte palabra allí. Aquí me ponen: una mujer pecadora unge a Jesús. Pues mira, esa versión mantienen la palabra aunque cambien. Fíjense cómo mantienen la palabra fuerte esta. Vamos a leer la Biblia. Dice: un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice el versículo 39. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y aquí nos vamos a detener. Jesús fue a comer a la casa de Simón por una invitación. Esta historia, los que sobre todo la conocen, es una historia que es probablemente de los evangelios una de las más amplias, si quisiéramos abrir vías de análisis y de explicación. En esta mañana no vamos a abrir muchísimas vías. Hay probablemente dos o tres cosas en las que nos vamos a centrar, porque así nos vamos a permitir tener una mayor comprensión de aquello que tratemos. Primeramente, Simón. ¿Quién era Simón? Simón, nos lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Un fariseo, era un líder espiritual que había tenido un problema muy serio. Simón había tenido lepra. Y es curioso, muy curioso el episodio, porque Jesús lo sanó. No tenemos los detalles de cómo fue ese proceso de sanidad, pero es interesante que un fariseo en un momento dado viniese a Jesús para que él le sanara. Ya solo el hecho de venir ya era, desde el punto de vista de un fariseo, muchísimo. Pero resulta que Jesús le sana. Y como en una especie de agradecimiento, él organiza esta comida, esta cena especial para Jesús. Nos dice el deseado de todas las gentes que, curiosamente, cuando leemos esta historia en el deseado de todas las gentes, es una de las historias que menos aceptación tiene entre los teólogos de otras iglesias, porque el deseado da unos detalles que muchos no se atreven a aceptar. De hecho, se niegan a aceptar. Uno de ellos es que algunos separan a Simón el fariseo de Simón el fariseo y leproso. Y entonces se generan ahí unas contradicciones tremendas con esto, pero el deseado de todas las gentes deja claro que la misma persona que invitó a Jesús a su casa es la misma persona que
tenía lepra y es la misma persona que un tiempo atrás, mucho antes de este episodio, había tenido una especie de relación con María Magdalena. La Biblia nos dice que este episodio ocurre en Betania, en el mismo lugar donde vivía Marta, donde vivía María y donde vivía Lázaro. De hecho, el deseado de todas las gentes nos explica muy bien que tanto Marta, que era la que siempre servía las cosas, pues en esta cena Marta estaba sirviendo. Lázaro era un invitado especial y podríamos decir que María no estaba invitada por unas razones obvias. Simón había inducido a tener con María una relación dudosa, una relación que no era procedente ni tanto en aquella época como hoy. De hecho, se podría considerar por la edad que tenía María que abusó de ella. Pero él era un fariseo, él era un líder, encima era hombre, en una época donde una mujer, si era violada, simplemente llevaba una deshonra encima y para su familia. Pero este es un detalle que es muy probable que ocurriera no de una forma muy pública. Y entonces aquí comienza una espiral de vida en María, en donde la Biblia nos dice que solo por los episodios en los que María se encuentra con Jesús, nosotros nos damos cuenta de que la vida de María no fue una vida fácil. Los evangelios nos ilustran de que en varias ocasiones, no solo una, varias ocasiones, Jesús tuvo que sacar demonios de parte de ella. En una ocasión la libró de morir apedreada. Imagínense, es uno de los episodios más indignos de la Biblia, cómo se ultraja a esta pobre mujer de esa manera y todo por una componenda. Jesús la libra aquí de morir apedreada, le vuelve a rectificar: María, vete, no peques más. Y hay varios episodios en los que la mayoría de los teólogos piensan que son episodios separados, que son episodios que se refieren o a distintas Marías en donde dice los nombres, o que directamente no es la misma persona. ¿Cuál es el problema de que sea la misma persona? Que al ser la misma persona, convierte esta historia con un punto de dramatismo muy fuerte. Sin embargo, el deseado de todas las gentes lo deja bien claro, dice que es ella. Y hay un detalle que también podríamos preguntarle a los teólogos, sobre todo que dudan que todos estos episodios tienen que ver con María. ¿Qué sentido tendría ese acto tan especial de derramamiento de un perfume caro a los pies de Jesús? ¿Por qué tanta entrega? Porque normalmente cuando hay tanta entrega es porque hay mucho agradecimiento. Hay detalles que, si bien es cierto que no están explicados en esta historia, nos dan un lado de Jesús bastante humano. Ser amigo de Lázaro, ser amigo de Marta, probablemente para Jesús hubiese sido un placer, pero ser amigo de María era un riesgo. Porque ser amigo de una persona así, de una mujer que era considerada la pecadora, porque se dedicaría a la prostitución, porque estaría en el bajo mundo, quién sabe en cuántas cosas más, seguramente que Jesús recibió críticas por esto. Sin embargo, Jesús esta amistad no la oculta, tenía un aprecio por esta familia y no deja de visitar la familia por las acciones o por la conducta de María. Al contrario, se muestra como un restablecedor constante para ayudar a María en sus múltiples caídas. En este momento, cuando está Jesús con Simón, es muy curiosa la actitud de Simón. No es fácil analizar la personalidad de Simón en su comportamiento, porque él aparenta que está agradecido de Jesús, que quiere de alguna manera seguirlo, pero en su forma de expresarse demuestra otra cosa.
Simón se consideraba un seguidor de Jesús. Se consideraba, de hecho, probablemente un discípulo. El comentario bíblico adventista dice, se consideraba discípulo, se había unido abiertamente con los seguidores de Jesús. Pero había un problema. No estaba completamente convencido del mesianismo del maestro. O sea, no estaba convencido, esto lo dice el deseado de todas las gentes en la página 511. No estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías. Por eso él dice, si este hombre hubiese sido profeta, no dice el Mesías, porque el Mesías era algo que él no creía que Jesús no fuera. Él entendía que Jesús tenía poder, pero no tanto. La fiesta es ofrecida en honor a Jesús. Y claro, había un agradecimiento especial. Jesús lo había sanado de la lepra. Esto lo podía haber hecho un profeta. Hay profetas que hicieron este tipo de milagros. Pero el hecho de que Jesús le quitara la lepra no lo convertía en el Mesías. Ahora, de que Jesús pudiera leer su mente, sí que aquí había un gran cambio. Saben, esta historia está descrita en varios de los evangelios y algunos tienen matices diferentes. Yo he elegido la de Lucas por una razón especial, porque Lucas tiene un detalle que los demás no tienen, que lo veremos ahora más adelante. Cuando María entra en aquella cena y comienza a ungir los pies de Jesús, es un episodio muy interesante porque está ocurriendo un episodio de alguien que está entregando su alma al Señor, alguien que está entregando su vida, está renovando su pacto, alguien que está en un momento espiritual intenso. Pero eso no quiere decir que los demás estaban en un momento espiritual intenso. Los demás estaban criticándola. El primero, el señor de la casa, Simón, que dice eso en su mente, seguro con una discreción y manteniendo una cara, una sonrisa, pero dijo esto. Pero es que los discípulos también. Judas dijo, ¿cómo se puede desperdiciar un perfume tan caro cuando hay tanta gente pobre? Y la Biblia deja claro que lo que Judas echó de menos es que el dineral que costaba ese perfume no se hubiese depositado en las cuentas para el poder obtener algún beneficio de ese dinero. ¿Qué es lo que se da aquí? Una lucha de intereses. Cada uno está mostrando su interés, a lo que le da valor. Algo tan caro desperdiciado. Los pobres por ahí y ese dinero desperdiciado. Pero no se están dando cuenta que lo que Jesús está haciendo es restableciendo a una persona que estaba caída, que estaba perdida, que ellos mismos la denominaban la pecadora. Ese espacio no lo tenemos en la historia y es triste. De hecho, Jesús, de una manera muy elegante, como siempre lo hacía, de una manera sin ofender, él intenta poner un poquito de atención en esto. Judas es el que inicia la protesta, pero todos se añaden. En Juan, sobre todo, en el capítulo 12, vemos que, si bien es cierto que Judas inicia, pero los otros se unen en la crítica. Pero una crítica que probablemente se hace a voz baja. Si Jesús no hubiese leído las mentes, es muy probable que ni siquiera lo escuchara. Consideraban que había sido un desperdicio, pero no consideran, tristemente, la entrega. Una entrega que merecía la pena que se pudiera ver. En una de los evangelios dice que Jesús dice, por los siglos de los siglos esto se contará. Cuando las personas vayan predicando el evangelio y se den cuenta de esta historia, la contarán, porque era una historia especial. María tiró allí 300 denarios. Muchas veces cuando se hace a cuenta, esto correspondía al salario. Si un día era un denario, pues 300 estamos hablando de el ingreso de un jornalero por un año. Pero la pregunta que tendríamos que hacer no es si el perfume era caro o barato. Es que
del tamaño que fuera el agradecimiento de María, así va a ser lo que ella derramara a los pies de Cristo. Que los demás encontraran que el perfume era caro o barato no tiene mucho sentido. Quien tendría que encontrarlo caro o barato era María, que fue quien lo compró y fue quien decidió hacer esta entrega. De la entrega de los demás, no tenemos nada que opinar. Qué pena que muchas veces en los entornos, incluso religiosos o espirituales, cuando alguien está haciendo una entrega, viviendo un momento intenso, viviendo un momento de espiritualidad, los demás estemos haciendo comentarios que precisamente matan la espiritualidad. Saben, Jesús cambia el giro de la conversación haciéndole una pregunta a Simón. Le dice en el versículo 40 del capítulo 7 de Lucas: tengo algo que decirte, Simón. Y Simón le dice: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Una historia muy sencilla. Se le estaban haciendo a un hombre inteligente. Un fariseo podía tener muchos errores, pero ahí era una clase elitista, una clase de personas listas, de personas que manejaban muy bien el conocimiento. Así que Simón, ante un planteamiento tan simple, no vio venir que había algo de trampa. Trampa en el buen sentido. Si Jesús le hubiese planteado un enigma difícil, seguramente que hubiese tardado más en responder, sobre todo porque hubiese estado intentando identificar si habían cosas escondidas o habían propósitos ocultos en las palabras de Jesús. Pero como Jesús le planteó algo muy sencillo, Simón responde: si hay 2 deudores, uno debe más, uno debe menos, ¿cuál de los 2 va a amar más? Pues al que se le perdona más. Y en el versículo 43 al final, Simón lo dice de una manera muy personal. Él dice: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice: has juzgado bien. Claro, has juzgado bien la historia. Pero falta que terminemos esta frase. En el versículo 44, Jesús vuelve a la mujer y le dice: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Dar agua para los pies, saben que andaban con sandalias esta gente siempre y tenían los pies sucios. Y lo normal era que hubiese un criado para esos menesteres ante los invitados. Pero no ocurre esto con Jesús. Seguramente ante el nerviosismo de la fiesta se perdió este detalle. Pero Jesús le dice: pero ella ha regado mis pies con lágrimas. Y las lágrimas en la Biblia siempre, por lo regular, van a representar en la mayor parte de los momentos el sufrimiento humano. La alegría en la Biblia, es muy curioso cómo en nuestra sociedad en Occidente, las lágrimas son un tanto neutrales, porque representan momentos de alegría, representan momentos de tristeza, y nos hacemos un poco lío con esto. Pero en la antigüedad, sobre todo en el contexto de la Biblia, las lágrimas representan el dolor, representan la tristeza, representan el sufrimiento humano. Por eso la promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se acuerdan de esta bonita promesa, verdad, de Apocalipsis? Entonces, Jesús le dice: con sus lágrimas, o sea, con su dolor, con su tristeza, una mujer que vino sufriendo, ustedes están criticándola, pero ella con su dolor, en vez de ser su ego, como están haciendo ustedes, ella su dolor lo puso a mis pies. Y dice: y ha limpiado mis pies con su cabello.
Tú no me besaste, pero desde que entré ya no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Cuando usted invitaba a alguien en la antigüedad, en esta época de Jesús, a su casa a cenar, habían detalles protocolarios que indicaban lo especial que era esa persona para nosotros. Con determinados detalles no había que hablar. Recibirlo a la puerta personalmente. Hoy en día la gente no se pone el perfume en la cabeza, pero en esa época el perfume, en vez de ser estos lugares que nosotros escogemos, el perfume se ponía aquí. Aquí era el lugar principal. Y que tú le pusieras perfume a un invitado, sobre todo un perfume caro, un perfume especial, marcaba que esa persona era muy importante para ti. Y él no hizo eso. El beso en la mejilla, si bien es cierto que Judas lo utiliza como un elemento de traición, pero el beso en la mejilla tiene mucha importancia en esa época porque era de señalar a quien yo amo, a quien yo estimo. Fíjense que Judas, el mensaje que da para entregar al maestro es precisamente la indicación de amor. A los soldados hipócritamente les indicó a quién tenían que llevarse para matar con una muestra que significaba amor. ¿Por qué Simón no hizo nada de eso con Jesús? Porque Simón quería darle gracias a ese que le quitó la lepra, pero Simón no tenía un concepto de que Jesús era Dios, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús podía llegar a ser el centro de su vida. Sin embargo, esa mujer que se tiró a los pies sí tenía un concepto así. Jesús le sigue diciendo en el versículo 47, por eso te digo que como sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, ella ama mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Saben, cuando Jesús de repente hace este giro, hay algo que Jesús dice que en una lectura simple parece ser que en la historia a quien se le perdonó más es a María. De hecho, Jesús en la primera lectura es como que lo deja así, sobre todo para no humillar a Simón. Pero lo que Jesús le quiere decir a Simón con la historia que había dicho es que a quien se le había perdonado más, a quien había que perdonarle más, si él se hubiese arrepentido, claro, era él. Porque cada uno de los pecados de esta mujer, de alguna manera, se podían imputar incluso a Simón. Porque Simón fue el gran abusador que indujo a esa pobre muchacha en una espiral hacia abajo, hacia la derrota. Se encargó con sus contactos de cruzarle todo tipo de vida social. Se encargó de que ningún hombre se casara con ella para honrarla, después de haber abusado de ella. Y muchas de las situaciones que ella padeció, de alguna manera él tiene culpa. Y sin embargo, él se consideraba como una persona a quien no había que perdonarle mucho. Pero claro, esta pecadora sí, porque ella sí tenía cosas. Qué bien que episodios como estos, quien tenga el control sea nuestro Señor, ¿verdad? Que no seamos nosotros. Porque cuánta paciencia habría que tener para no poner toda esta información en conocimiento, sobre todo de la gente que no lo sabía. Lo bueno de esta historia es que quien tenía más que perder, que era María, fue restablecida. Y Simón, que estaba con un corazón muy duro, esta lección le sirvió, porque posteriormente Simón se unió a la fe como tenía que haberlo hecho desde el principio, con una verdadera entrega. Dice la Biblia en el versículo 49, los que estaban con él a la mesa empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y Jesús culmina todo el episodio diciendo, mujer, tu fe te ha salvado.
vete en paz. Lo peor que tenía María en su corazón era la sensación de que estaba perdida. Una de las cosas más tristes cuando alguien está haciendo el mal es que directamente, si su entorno le hace sentir que no tiene nada que hacer, que entre tantos pecados ya es una persona echada a perder, pues es muy común que la persona comience a inmiscuirse en episodios, en situaciones sociales que agraven su situación. Pero si encima quienes están alrededor no generan vías de escape, ¿qué va a ocurrir con esa persona? Saben, a mí me entristece mucho y es una reflexión personal que hice en un momento dado y después de eso intento no hacerlo más, que es algunos personajes bíblicos seguimos aún después de su conversión mencionándolos por sus episodios negativos. Y esto es un error. En muchas ocasiones se dice Rahab la ramera, por ejemplo. No, Rahab la ramera no. Rahab se casó, dejó de ser ramera, tuvo hijos, incluso es parte de la descendencia de Jesús. Entonces, no puede ser que Rahab sea conocida por el oficio de su vida anterior. Tendríamos que decir Rahab, pero no ponerle la ramera, porque no se quedó ramera siempre. Esta mujer, fíjense cómo la llamaba su entorno, la pecadora. Porque como ella solo era la que pecaba, no, probablemente la que había hecho cosas más públicas, la que había hecho cosas más sonantes. Si ustedes se fijan en el manual de nuestra iglesia, hay unas razones por las que tendríamos que censurar las personas. Incluso hay razones para apartar del libro de la iglesia, de la membresía, ¿verdad? Pero una cosa que no debe pasarnos por alto es que hay muchas cosas que probablemente sean peores, pero no es fácil cuantificarlas y que no están en esa lista. Por ejemplo, no están las malas formas, no está el engaño, no está la mentira. No está el ser falso, el tener doble identidad, el tener doble palabra. Esas cosas no están allí. Y serían iguales esas cosas a la lista que tenemos delante de Dios. Simón como fariseo se aferró a la letra. Jesús en esta historia se aferró al espíritu. El sentido espiritual que tienen que tener cada uno de los episodios de nuestra vida. Muchas veces hay un mayor interés en mantener las formas que el fondo. Y el fondo es salvar. Si ese fondo se nos olvida o lo perdemos de vista, entonces las formas no sirven para nada. Jesús se dejó tocar de esa mujer, pero es que esa mujer se estaba arrepintiendo de sus males, estaba entregando su vida. Y ella es encima la que era criticada, cuando era la que estaba haciendo lo correcto. Pero ¿cuál es el mayor problema que tiene esta historia? Que todos los que la rodean están juzgando sus hechos de ayer, no los de hoy. ¿Cómo debió ser la reacción de las personas? Oye, qué interesante que esta mujer que ha dado tantos tumbos, que ha llevado una vida tan mala, hoy esté aquí entregándole su vida al Señor. Muchas personas que a veces se entregan al Señor se llevan la sorpresa de que quienes tienen que recibirlo con alegría muchas veces expresan cosas inconcebibles. A ver cuánto dura. Yo le conozco bien, seguro que no está interesado en nada de Dios ni nada de eso. Algo buscará esa persona.
no nos convirtamos en Simón. María no se entregó esa vez solamente. Se había entregado a Jesús muchas veces anteriores. Y no sabemos si esta de este episodio fue la final tampoco. Y algunos teólogos dicen que esta es una de las mayores razones para no creer que ella fuera María, todas estas historias a la vez. Porque dicen cómo es una persona que pone a Dios de relajo, que pone a Dios prácticamente en vano, cómo es que se cae tanto y vuelve tanto y Dios siempre la recibe. Y la verdad que da pena que alguien pueda hacerse esa pregunta, porque a través de nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces hemos caído nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos apartado? ¿Cuántas veces hemos vuelto? Y no me estoy refiriendo a que te hagas adventista o no te hagas adventista, me estoy refiriendo a las caídas como tal. ¿Se puede considerar un ser humano exclusivo como el ser humano pecador, el hombre pecador o la mujer pecadora? Creo que si vamos a clasificar, tendríamos que clasificar a la raza humana, pero no a una persona en especial. Esta mujer es una evidencia de que quien más peca, quien más se aleja de Dios, quien más se aleja de los principios divinos, también más sufre. Porque lo que no podemos permitir tampoco es las lecturas facilonas que se hacen de este tipo de historias, donde se pierde todo el sentido de la solemnidad de lo que dice la palabra. Algunos dicen, bueno, Dios ama más a los que pecan y los que no pecan, Dios los ama menos. Pero ¿quién es que no peca? La cuestión no es si Dios ama más o menos, Dios nos ama a todos igual. La cuestión ya la planteó Jesús cuando se dirigió a Simón. Esto va de amor, pero el amor de Dios no es cuestionable, el amor de Dios está ahí. Esto va del amor nuestro, porque es el que cambia, es el que muta, es el que pierde su primer impulso, ese es el que comienza a ser rutinario. Y llegó un momento entre tantas caídas y levantadas que esta mujer definitivamente vino y es muy probable que es en esta ocasión cuando hace una verdadera entrega. También esto es objetivo. Pero ¿saben? Lo positivo de esto es que la lección le valió a muchos de los que estaban en esa mesa. Pero tristemente, Judas, si algo le quedó claro en aquella cena, fíjense qué lectura hizo Judas. Ese día le quedó claro que tenía que vender a Jesús, porque él y Jesús tenían objetivos diferentes. Queridos hermanos y amigos, una pregunta que tal vez nos tenemos que hacer todos. ¿Cuál es nuestro objetivo? No cuestionemos los objetivos de Dios. Los de Dios están claros. Salvarte, salvarme, salvarnos. Siempre han estado sobre la mesa. No tenemos que perder tiempo en esto, porque los objetivos de Dios siempre han estado bien definidos. Pero son los objetivos nuestros los que mutan. Y es ahí donde viene probablemente el gran matiz. Estamos cerca de Simón, tranquilos, cómodos, un poquito cerca de Jesús, pero no tanto. O estamos en el matiz de esta mujer, de independientemente lo que digan los demás, de independientemente lo que piensen los demás, me entrego al Señor cada día sin miramientos, sin análisis objetivos e interesados, simple y llanamente, importándome que Dios sea lo principal en mi vida.
Probablemente María calculó hacer esto en otras ocasiones, pero pudo la vergüenza, pudo el qué dirán, pudo tal vez la fuerza que tiene el cuestionamiento público. No todo el mundo lleva esto bien y, y no es fácil en determinados momentos el cuestionamiento que se puede hacer hacia nosotros. Pero si algo tenemos que estar seguros es que cuando vamos hacia el Señor, tenemos que elegir o darle importancia a lo que dicen los hombres o entregarnos completamente a Él. Y lo más importante es entregarnos al Señor. Por eso Jesús dejó claro a los que criticaban a María que la que se fue perdonada y restablecida fue ella. ¿Por qué Él le dio más pena? No, porque ella fue la que se entregó y ella fue la que pidió perdón. Los demás estaban en otra tesitura. La Biblia fue escrita para nosotros, para que aprendamos, para que profundicemos. Pero recordemos, el mayor de los objetivos, salvarte, salvarme, salvarnos. Muchas de las personas que están aquí con nosotros, que están en esta especie de iglesia virtual que nos hemos creado, ya están conviviendo con nosotros. Y no solo vamos a predicarles con lo que digamos, también con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Los amigos nos están observando. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta. Porque la idea que ellos se van a hacer de iglesia depende y dependerá de cada una de las actitudes y del comportamiento que tengamos por este medio. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a que en todo momento nuestro sentimiento, nuestro deseo, sea buscarle de todo corazón una entrega sin fisuras. Buscad el reino de Dios primeramente y todo lo demás que sea añadido. Que el Señor nos bendiga grandemente. Permita a Él que sus bendiciones nos acompañen en todo momento.